Hoy la agenda es lijo, porque ya la Cámara Federal aprobó la licencia del juez y la Corte tiene que decidir sobre si autoriza o no. Primero la licencia y después les toma juramento a los dos, a García Mansilla. ¿Puede pasar que le autoricen la licencia y no le tomen juramento? Como poder, insólito, metafísicamente, ¿no? Puede. Políticamente lo veo improbable. Raro, hay una nota interesante de Hernán Capielo, Hernán Capielo hoy en La Nación, para ver qué es lo que puede pasar. Pero obviamente la Corte no quiere que le marquen los tiempos, tampoco se quiere pelear con el gobierno. Bueno, todo esto se va a resolver en el transcurso de los primeros 7 días. Yo te decía, de los próximos 7 días, yo te decía, lijo domina la agenda, porque estamos a 48 horas de la Asamblea Legislativa. Seguramente este tema va a ser el gran tema. Ya está hablando la oposición. Milei quiere tenerlo ahí. Ojo, atención a esto. Porque habitualmente la Corte Suprema está presente en este acto. Si le toma juramento de acá al sábado, pueden estar los 5. Sí. Si no, no. Con lo cual, acá hay un tiempo, un lapso importante. Si la Corte lo decide la semana próxima, ya no va a ocurrir. Por eso hay un mensaje político, ¿no? Si la Corte Suprema le toca un juramento rápido como para que esté en la Asamblea, es un mensaje. Si no le toma, es otro mensaje. No hay manera de que sea neutral. Todo es un mensaje. Todo es un mensaje. Todo es un mensaje. Bueno, la política está hablando de esto. Mauricio Macri habló de esto. Cuando le preguntaron del tema lijo, mira cómo contesta. A ver. Lo de la reta lo tomé con un poco de humor, pero lo de Boca me duele todo. ¿Pero tiene que convocar elecciones anticipadas, Riquelme? Lamentablemente lo hablamos, todo lo que está pasando lo anuncié que en la campaña. ¿Cuándo le va a opinar de la designación ¿Cuándo le va a contestar? ¿Por qué le da humor la reta? De la designación, Mauricio, de la designación del hijo. ¿Alguna opinión? Grande a todos. Tengo a mi hija esperándome hace un rato. Bueno. ¿Cuánto para interpretar en ese silencio? De todo, ¿no? Sí, porque es obvio que Macri ahora a esta altura no está de acuerdo. No sé en el pasado, ahora no está de acuerdo. Y en un momento estuvo de acuerdo porque propuso por decreto. Bueno, ahora no está de acuerdo. No, pero además con el nombre. Con el hijo decís vos. Claro. Pero tampoco, evidentemente, quiere hacer una declaración pública incendiaria. No, claro. Me da la sensación. Están como todos haciendo equilibrio, ¿no? Claro, entonces vuelve a hablar de la reta, de Boca, pero esto es muy sugestivo. Hay silencios que son mucho más contundentes que cualquier declaración. Éramos pocos y se metió en la discusión. ¿Quién? El ex juez Maqueda de la Corte, sí, que dijo esto. ¿Es inconstitucional o es constitucional? Mire, da para el debate porque está al borde de la inconstitucionalidad. Yo creo que mientras esté contemplado en el texto de la Constitución, y en el texto de la Constitución está en el artículo 99, inciso 19, se puede llevar adelante en función de la legalidad que tiene eso. Pero esto no quiere decir de que no sea cuestionado judicialmente y de que no pueda haber otras opiniones como las hay. ¿El Senado está en condiciones de rechazar estas designaciones? Sí, claro. Hay antecedentes jurisprudenciales que uno los puede rastrear, donde la Corte se ha expedido que si el Senado trata un pliego y lo rechaza, o sea, el juez debe dejar de prestar funciones en el mismo momento. Maqueda con Morales Solá. Me quedé con esto. Está al borde de la inconstitucionalidad, pero hay razones para pensar que es legal. Está jugando al límite del reglamento, dice Maqueda, ¿no? Claro, esta es la discusión y seguramente va a haber presentaciones de uno y otro lado. Importante que haya hablado Maqueda. ¿Cómo habla Maqueda? Yo no recuerdo muchos ex jueces tan locuaces al poco tiempo de haber dejado la Corte Suprema. Viste que se sueltan. ¿No? Yo he mandado varios mensajes a la Corte, están... Nada. Es que están no como Macri decir, con la pregunta... No pueden decir nada porque quedan enganchados de cualquier cosa que pueda suceder a futuro, pero Maqueda ya salió y está libre de decir lo que quiera y está hablando.
Están como Macri con la pregunta de Tomás Díaz Cueto sobre el caso Lijo. Otro de los que habló, obvio, es el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, que decía esto. Si es así como dice usted, ¿por qué lo designan por decreto simple? Porque el Senado duerme la siesta. El Senado lo tiene hace muchísimo tiempo, lo dijo alguien recién, lo tiene, esperamos muchísimo en el Congreso. Lo dilataron, lo demoraron y el presidente Javier Milei, con todo el derecho del mundo, tomó el toro por las astas y dijo, vamos, adelantemos. No puede estar la Corte como está, sería ideal que funcione con 5 jueces, nuestro compromiso es con la sociedad. Esto es lo mejor para el país, la sociedad y la justicia. Avancemos, avancemos. Un detalle, fíjate que el ministro en sus últimas apariciones leyó. ¿Qué significa eso? Y que nadie quiere equivocarse. Ni una coma, una palabra mal emitida. Todo muy finito, todo muy finito. Le pregunta Joaquín Morales Solá a Maqueda, ¿puede tomarle juramento la Corte ahora? Pregunta del millón, porque esto se tiene que definir en los próximos días. A ver qué dice Maqueda. La decisión final siempre va a estar en manos de quienes han sido hasta hace poco tiempo mis pares. Los miembros de la Corte. Los miembros de la Corte. Yo no recuerdo haber vivido una situación semejante. Por lo tanto, lo que sí uno recuerda es la jurisprudencia de la Corte en ese sentido. Una jurisprudencia que hay que ir a la década del 70, en 1975, donde la Corte fijó una posición que un juez de primera instancia, el apellido no lo recuerdo, era algo así como Nicholson, una cosa por el estilo, un juez de primera instancia que paradójicamente era juez federal, igual que el doctor Lijo, y estaba en la misma situación que el doctor Lijo, había recibido por un decreto en comisión ser camarista. Pedía seguir con el cargo de juez de primera instancia y la Corte le dijo que no. Bien. A ver, ayúdame a pasar un poco en limpio todo esto. La novela del Hijo. Porque pobre García Mansilla debe estar diciendo, yo también estoy acá con posibilidad de asumir y nadie habla de mí. ¿Por qué es tan importante esto? ¿En qué nos cambia la vida? Que la Corte tenga 3, que la Corte tenga 5, que el Hijo entre, que jure o que no jure. Bueno, son varios lugares, varias aristas. Por lo pronto la Corte es el último tribunal, la última instancia, con lo cual resuelve sobre absolutamente todo. Sí. Ahora, vamos a lo más urgente y acá está la discusión política. ¿En qué le va a la gente esto? Bueno, hay cuestiones sobre, por ejemplo, las decisiones económicas que caen en manos de la Corte. Recordemos, Mauricio Macri en su momento, con los aumentos de tarifas, la Corte le puso un tope. Acordate con la discusión con la ANSES, las jubilaciones impagas, el atraso. Todo eso está en manos de la Corte y como la Corte no tiene tiempo para definir las cosas, los fallos, en este caso tiene mucha responsabilidad en la política, porque no es lo mismo que, fíjate lo que discutíamos recién del tema del juramento. Si lo define hoy, no es lo mismo que si lo define en una semana. Claro. Y ahí cambió todo el escenario. Entonces, y es lo que vos decís, Pancho. No, respecto al tema, a ver, son 3. Le preguntábamos la otra vez en el pase a Paulino si podía estar un año más el país con 3 jueces. Y es lo que vos decís, la cantidad de causas que tiene para definir. Por Constitución son 5 los lugares que tiene que tener la Corte Suprema. Por eso se solicitó durante un año que se traten estos pliegos en el Congreso. Como no se terminaron de tratar, bueno, se define el decreto. Pero la realidad es que había 2 vacantes. Necesitas 5 jueces para tratar causas como las que vos habías comentado, Pancho, por ejemplo, la de YPF. La pregunta que te voy a hacer no tiene nada que ver ni desde lo legal, ni desde lo teórico, de lo técnico, sino que en cierta forma quiero pensar en forma lógica. La discusión está en que estén 5 porque tienen que ser 5, que no sé qué, o la discusión está porque, dada la composición de la Corte, que son 3, para la decisión en que está el gobierno, la Corte le genera en cierta forma como incertidumbre. Sí. Porque podríamos llegar a decir que hay un juez que podríamos ya decir que está enfrentado con la idea que tiene Milei y el gobierno. Hay otro que está un poquito más de acuerdo con las cosas que está haciendo Milei. Y hay otro que está como en el medio y que genera una Yo te digo, conociéndolo, sobre todo a Maqueda, a
a Rosenkrantz y a Rosati, ninguno de los dos está enfrentado con el gobierno. El tema es cuál es la percepción que tiene el gobierno de ellos. Por ejemplo, apenas ganó Milei, Rosati hizo una declaración muy fuerte sobre una eventual dolarización. ¿Te acordás que dijo esto es inconstitucional? Bueno, eso fue una señal de alerta para el Poder Ejecutivo para decir, ojo que acá puede haber seguramente un veto a muchas decisiones trascendentes de la Argentina, entre otras cosas el decreto 70, el primero que toma Milei, que todavía está en discusión, todavía se sigue discutiendo en la política. ¿Te acordás que algunos planteaban la inconstitucionalidad, otros no, algunas provincias, La Rioja? Todo eso cae en manos de la Corte. Entonces, hasta acá la discusión política del tema. No creo que haya animosidad en ninguno, por lo menos en estos dos. El caso de Lorenzetti me cuesta más todo porque es más inasible, ¿no? Pero por lo que he hablado con los dos en estos últimos años, me parece que ninguno de los dos está en contra. Bien, bien. ¿Tenemos un testimonio? Sí, una cosa más. Dale. Prestale atención, porque esto se ha politizado tanto, a este adjetivo. Viste que la Corte no adjetiva mucho, pero un ex juez de la Corte por ahí sí, como Maqueda, cuando le preguntan cómo juzga esta decisión del gobierno. Mirá. Es horrible la actitud del Poder Ejecutivo. Es horrible la actitud del presidente de la Nación. Los pliegos tienen que seguir en el Senado y se tiene que seguir dialogando, se tiene que seguir buscando un acuerdo. Ese es el espíritu de la Constitución. Horrible. 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 Dice que es horrible. Bueno, dice que es horrible el tiempo, es horrible la lluvia, es horrible lo que está haciendo el Ejecutivo. Sí, que también hay que entender este tipo de tironeos en el contexto de un gobierno que llega con minoría en todos lados. Exacto. Para mí ese es el punto. Claro, entonces acá vos viste cómo es la Argentina, ¿no? Yo me imagino la cabeza del presidente decir, ¿qué hago? ¿Me ajusto a lo institucional y muestro debilidad y te comen crudo? Digo, estoy pensando, no digo que Milei piense esto, pero seguramente está pensando esto. O sobreactúo fortaleza, y en este caso, como dijo Maqueda, al borde de la inconstitucionalidad. Siempre hay que estar dentro de la Constitución. Pero eso es lo que es interesante lo que vos planteás, porque Maqueda dice, es horrible lo que está haciendo. Está al borde de la inconstitucionalidad, pero está dentro de los límites, o sea, lo puede hacer. Y vamos a discutir si lo puede hacer o no. No dijo, es imposible, no, está prohibido terminantemente. Dice, está al borde. O sea, es como, está la pelota a punto de salir de la cancha, pero todavía está dentro. Y si está dentro, sigue estando adentro. La herramienta está. Quiero tirar un dato adicional. Estemos atentos a qué es lo que pasa en los próximos días con el Procurador de la Nación. ¿Cuál es la decisión que puede llegar a tomar el gobierno? Eso solo. Eso solo. Mirá, hay una cosa sí que nos está faltando, me parece, y a todo el arco político, es una explicación oficial de realmente por qué el gobierno considera que Lijo es importante y no otro. Porque podría haber sido cualquier otro. Por supuesto. Pero Lijo fue el primero. Sí. El primer nombre fue Lijo. Allá lejos. Digo, porque no estaríamos discutiendo esto, probablemente. No. O estaríamos discutiendo en otros términos. No. ¿Por qué el gobierno considera que uno de los jueces más cuestionados de la Argentina, por un montón de cosas que hemos ido contando, hay causas que están muy demoradas, hay cuestionamientos en el Consejo de la Magistratura, hay denuncias de corrupción, hay por enriquecimiento ilícito, tiene un hermano que es operador... Junio dijo que ninguna de esas denuncias avanzó. Bueno, es cierto que no avanzó. Después también hay que preguntarse por qué muchas no avanzaron, pero ¿por qué el gobierno considera que el hijo es irreemplazable? Porque parece que estuviéramos hablando del único tipo que puede administrar justicia. Bueno, ¿no? Milei dijo es el tipo que mejor entiende la justicia. Bueno, pero esto no lo comparte la gente que entiende de justicia. Claro, dentro de sus argumentos. A ver, para terminar con todo esto. Sí. Hace un año aproximadamente, Milei presenta los nombres. Lijo y García Mansilla. Atraviesa todo el mecanismo burocrático. Presentación, esto, lo otro, presentación de los candidatos, llega al Senado. No avanzan. En un momento sí habían dado el consentimiento para el pliego del hijo, pero finalmente no tratan el pliego en la sesión, o sea, queda estancado. Milei dice, les di un año, yo no puedo seguir con la Corte Suprema, con 3 miembros, los voy a nombrar por decreto. Y empieza toda esta cosa, este vericueto técnico. Lijo dice, yo quiero licencia,
porque si en un año me dicen que me tengo que ir, me quedo sin juzgado, así que yo quiero licencia. Todos se miran y dicen, ¿puede pedir licencia? Va a la Cámara Federal. La Cámara Federal, ¿qué le dice? Yo no tengo problema, preguntarle a la Corte.